Relatos de terror. Suscríbete al canal. Para iniciar con el presente relato, les quiero confesar que mi abuelo ya tiene casi 90 años de edad, y no es por presumir, pero tiene una mente muy lúcida. A su edad, no todos cuentan con ella. No quiero ser pretencioso, pero es mi abuelo. Además, tiene muchas historias, anécdotas y relatos que hoy les contaré. Primeramente, quiero decirles que mi abuelo de nombre Ponciano es originario de un pueblito de Oaxaca, México. Él cuenta que desde niño sufrió mucho, ya que sus padres habían tenido 12 hijos, pero 3 murieron debido a enfermedades que en su tiempo atacaban a los menores, y como en ese tiempo era un lujo acceder a medicamentos, y si es que pudieras costear al médico, el más cercano vivía en el municipio a horas del lugar, y para llevar hasta él, el paciente había que cargarlo en una especie de camilla que amarraban de 2 maderos a los lados. Este era cargado en ambos extremos por una persona. Si es que iban más, se turnaban para cargar al paciente. La caminata era de varias horas por esos caminos de Dios, donde te arriesgabas a que te asaltaran y te robaran las pocas monedas que llevabas. En fin, aquellos tiempos fueron muy difíciles. Cuenta el abuelo que él era uno de los hermanos de mediana edad. En ese tiempo, 3 de sus hermanos, los más grandes, se habían ido para Estados Unidos a trabajar de braceros. En esas fechas, en la casa había quedado viviendo solo sus padres y 6 hijos, 3 hombres, entre ellos mi abuelo, y 3 mujeres. Cuenta que en ese entonces tenía 12 años de edad. Siendo él uno de los más grandecitos de sus hermanos, por aquellos días, la hermana más chica de mi abuelo, de 1 año y medio de edad, se había enfermado de repente, padeciendo fuertes calenturas y vómitos. A pesar que su madre le había dado tecitos de hierbas naturales, no se había compuesto y su situación se agravaba, por lo que sus padres decidieron llevarla con el doctor, que vivía en el municipio del centro. Para esto, se alistaron y se dispusieron a caminar para llevar a la niña a que la curara el doctor. Dejaron encargado a mi abuelo de sus hermanos menores. Por ser él el más grande de edad, se despidieron de él y se tomaron camino por el sendero del Camino Real. Mi abuelo distraía a sus hermanos jugando diferentes juegos de ese tiempo. Ya la tarde caía, y la oscuridad se comía los pedazos de luz de sol que aún quedaban. La noche llegó, la oscuridad era total. Siendo casi las 7 de la noche, mi abuelo Ponciano preparó café acompañando con una de sus tostadas, que le dio a los hermanos menores. Después de esto jugaron otro rato en el interior de la casa de adobe, y después de esto el abuelo les dijo a sus hermanos que se acostaran. Les tendió sus petates y repartió sus cobijas a todos. Apagó las velas y se encargó de cerrar las puertas de la casa. Quiero aclarar que en ese tiempo las casas del pueblo estaban alejadas unas de la otra. Por lo regular, las casas estaban hechas de adobe y techo de teja y construidas al fondo de un terreno. Bueno, siguiendo con la historia, esa noche mi abuelo esperó por varias horas a que llegaran sus padres para abrirles la puerta de la casa, ya que había trancado por dentro con un madero. Seguían aproximadamente las 2 o 3 de la mañana cuando mi abuelo escuchó que frente al terreno de la casa se escuchaban los relinchidos de un caballo. Esto hizo despertar a mi abuelo, quien se despertó y caminó hacia la puerta del cuarto, y se asomó por una rendija de la misma. Gracias a la luz de la luna llena, pudo distinguir claramente que en el terreno frente a la casa se encontraba estacionada una carreta de madera, la cual era tirada de unos caballos, de color negro. Lo más escalofriante de esto es que el conductor de la carreta era un sujeto vestido de negro, cuyo aspecto era escalofriante. Su cabeza era cubierta con una capucha,
por la cual asomaban unos ojos terriblemente rojos. De su mano salían sendos golpes que asestaba con un látigo al corcel que encabritado relinchaba. Aquel ser estuvo un rato estacionado en la carreta. Para mi abuelo fue una eternidad. Aquel ser finalmente se quedó viendo hacia la casa y finalmente asestó un gran latigazo a los caballos que los hizo avanzar a gran velocidad. El chirriar de las llantas y el sonido de la madera es un sonido que jamás se le olvidaría a mi abuelo. Esa sensación de miedo y de pánico lo acompañaron por el resto de sus días. Cuenta el abuelo que al otro día muy temprano llegaron sus padres con la mala noticia que su hermanita había fallecido en el transcurso del camino. A los pocos días, mi abuelo le platicó lo sucedido a sus padres. Ellos le mencionaron que más o menos a esas horas que él vio la carreta de la muerte, su hermanita había fallecido. ¿Qué creen ustedes que pasó? Déjenme sus comentarios al respecto. Hace años que emigré de mi querido Oaxaca. Mi destino era la ciudad de Los Ángeles, California. Amo mi tierra, pero la falta de oportunidades me hicieron tener que abandonar mi amada patria, y con penas y con mucho trabajo pude juntar el dinero para pagarle a un coyote que me trasladaría desde mi pueblo hasta los Estados Unidos. Recuerdo que en ese entonces viajábamos en camiones de los conocidos como los Flecha. En uno de esos llegué hasta la Ciudad de México. El coyote que me acompañaba era de mi pueblo. Con nosotros viajaban otros dos jóvenes de entre 17 y 22 años. Éramos 4, un grupo pequeño, dijo el coyote, de nombre Pedro, para viajar más seguros y no perdernos en el camino. Así pasamos casi todo el territorio mexicano hasta que llegamos a la ciudad de Tijuana. La travesía había durado varias semanas. En aquellos años no se veía tanto lo de la delincuencia y relativamente nuestro viaje fue muy tranquilo. En Tijuana estuvimos como 3 días hospedados en un lugar de mala muerte. Recuerdo que cerca del hotelito había varias cantinas donde seguido se agarraban a golpes los borrachos. Por la calle desfilaban mujeres de la vida galante y el bullicio era abundante. Un miércoles, Pedro, el coyote, nos despertó una noche y nos dijo que ese sería el día para pasar la frontera, que nos preparáramos, y de inmediato los muchachos y yo estábamos listos para la salida. A los pocos minutos, Pedro nos dijo que bajáramos a la calle y pude ver que ya nos esperaba una camioneta, en la cual nos subimos y de inmediato se puso en marcha. Pude ver que en la parte de atrás iban 3 personas hincadas. Noté que hablaban en voz baja. Pude reconocer que eran indígenas porque hablaban alguna lengua que no identifiqué. En los asientos íbamos los muchachos, Pedro y yo, adelante, y el chofer. Así avanzó el vehículo por la carretera. Circulamos como 1 hora aproximadamente. Después tomó una brecha de terracería por la cual avanzamos como otra media hora. De pronto, Pedro dijo que ya estábamos cerca y que nos preparáramos. A los minutos, la camioneta se detuvo y Pedro dijo que ese era el punto. Descendimos del vehículo todos, incluidos los 3 hombres que hablaban en su dialecto. Pedro caminó y nos dijo que lo siguiéramos. Así empezamos nuestro andar en zonas desérticas, donde solo la luz de la luna iluminaba nuestro camino. El cansancio nos agotaba a cada paso, las piernas eran cada vez más pesadas, pero seguía caminando con gran energía. Imaginé que ese recorrido lo hacía constantemente, ya que en el pueblo, a pesar de caminar mucho, las horas que ya llevábamos caminando eran demasiadas. Cuando miré mi reloj me di cuenta que ya llevábamos cerca de 6 horas caminando sin descansar, más que por intervalos de minutos. De pronto, Pedro se paró en seco, nos pidió que nos detuviéramos y que nos sentáramos un rato. Lo noté nervioso y le pregunté qué había pasado. Él me dijo, me pareció ver a los de la migra en una camioneta, por eso les dije que se sienten. En unos 10 minutos nos vamos. Nos metimos entre unos arbustos y matorrales crecidos en la vegetación. Ahí cada quien se acostó a descansar un rato.
Así estuvimos como media hora, creo. Pude notar que alguno de los muchachos se durmió, porque logré escuchar sus ronquidos. El cansancio había terminado por noquearlos. No sé por qué, pero el sueño me venció y me quedé profundamente dormido. No sé qué tiempo pasó, pero de pronto unos gritos me despertaron de mi sueño. Entonces pude ver cómo alguien caminaba hacia nosotros con una lámpara en las manos. Al ver eso, todos pensábamos que se trataba de la migra y cada quien corrió por donde más se le hizo fácil. Todos corrimos en la oscuridad de la noche sin rumbo fijo. Llegó un punto en que ya no sentí la presencia de mis compañeros. Entonces me arrepentí de haber corrido como loco sin rumbo. Pude notar que no había nadie cercano. En ese momento me sentí completamente solo, perdido en ese inmenso desierto. Intenté buscar a mis compañeros, pero me había desubicado. Para ese momento, la oscuridad me hizo sentirme ansioso y una desesperación se apoderó de mí. Seguí caminando por donde mi sentido me llevó, pero los lugares que veía se me hacían desconocidos. Entonces, por un momento, pensé en quedarme donde me encontraba y esperar a que amaneciera. Ya con la luz del sol me ubicaría mejor, pero al quedarme sentado en un lugar, el frío empezó a hacer estragos en mi cuerpo y una terrible tembladera me hizo arrepentirme de tomar esa decisión. Decidí caminar, ya que por lo menos así el frío no me afectaría. Caminé despacio, ya que la noche era más oscura, tal vez porque ya casi amanecía. Entonces, de la nada, alguien se me acercó. Pensé que sería uno de mis compañeros, pero no, no era así. Era un hombre vestido de negro. No pude ver su cara, pero muy amablemente me dijo que si me podía ayudar. Algo desconfiado le contesté: ¿tú también te perdiste? Él me dijo: Yo vivo por acá cerca, en un rancho. En las noches salgo a vagar, por si puedo ayudar a los migrantes que pasan por las noches por estos rumbos. no sé qué fue, tal vez la forma en que hablaba o su tono de voz, pero me dio confianza y le platiqué lo que me había pasado. Él me dijo: No te preocupes, siempre pasa esto. Muchos migrantes se pierden o son abandonados por el coyote. Pero no te preocupes, yo te puedo guiar para que llegues a la civilización. afirmé con la cabeza. Aquel hombre caminó delante de mí y me pidió que lo siguiera. Su paso era lento pero firme, y parecía que conocía el terreno a la perfección, ya que en varias ocasiones me libró de varias caídas al decirme dónde pisar. Así transcurrieron las horas, y de pronto me dijo: Mira allá a lo lejos, se ven las luces de la ciudad. Pude ver que efectivamente a lo lejos se apreciaban las luces del alumbrado público. La esperanza de llegar a un lugar civilizado me hicieron caminar de manera apresurada. Cuando de pronto volteé hacia atrás, el hombre que me había acompañado ya no estaba. Había desaparecido repentinamente. Esto lo pude asegurar, porque no había lugar donde se escondiera, ya que todo era terreno desértico. Mientras caminaba, me hacía varias hipótesis de quién había sido aquel personaje. Pasaron los años. Ya había obtenido la residencia en Estados Unidos y un día un joven migrante que había llegado de Michoacán me comentó una historia parecida a la mía. Él mencionó que cuando ingresó por la frontera se perdió del grupo de personas que venían con el coyote, y resulta que una persona con las mismas características que el que me ayudó, lo ayudó a él, un sujeto vestido de negro, quien dijo trabajar en un rancho. Le guió en su camino para llegar a un condado de Estados Unidos. Este ente o espectro cuenta a la gente que fue un migrante mexicano que falleció en el desierto cuando fueron atacados por delincuentes que le robaron sus pertenencias, y su alma vaga por el desierto ayudando a la gente que se pierde, protegiéndolos para que no les pase nada. Muchos dicen que es El espectro del migrante.
Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y déjame tus comentarios para seguir mejorando y seguir haciendo mejor el contenido.